Hola, bienvenidos a la sección Hablemos sobre de la revista Vivir Bien de Colmédica. Yo soy Valentina Gómez y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar la ansiedad en una estancia hospitalaria. Así que para aclarar varias inquietudes que existen alrededor de este tema, nos acompaña la doctora María Susana Redondo. Ella es psiquiatra adscrita a Colmédica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar este espacio. Para empezar, doctora, cuéntenos qué es un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad está caracterizado como una de las enfermedades mentales más prevalentes en Colombia y a nivel mundial, que se caracteriza por una reacción de miedo intenso, desproporcionado, muchas veces progresivo, que puede ser transitorio o permanecer en el tiempo, muchas veces tener un detonante asociado o en otros casos no identificarlo notoriamente. Y es una reacción ante el miedo, ante lo desconocido, no saber qué va a pasar en el futuro, y muchas veces esta reacción puede ser esperable ante diferentes condiciones de la vida diaria y se acompaña pues de unas reacciones físicas o disautonómicas muy características. Podemos hablar de un trastorno de ansiedad. Entre ellos van a haber cambios a nivel de la frecuencia cardíaca, normalmente se eleva, a nivel de la presión arterial, donde también sufre una elevación, cambios en la temperatura, donde el cuerpo pues digamos que está hipervigilante, alerta y listo para reaccionar ante una posible situación de peligro. Muchas veces esos trastornos de ansiedad pueden ir acompañados de muchos otros cuadros, como por ejemplo los ataques de pánico, los trastornos de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay varios factores que pueden participar, tanto ambientales, genéticos, biológicos, y como te mencionaba, pues puede el trastorno de ansiedad a su vez pues presentar muchas otras características que nos hagan pensar en otros cuadros como los que te mencionaba. Claro, son situaciones en las que de pronto uno empieza a presenciarlas, a sentirlas o padecerlas y uno no entiende por qué ocurren. ¿Por qué de pronto muchas personas llegan a experimentar esa ansiedad cuando están en un entorno clínico o cuando están hospitalizados? Básicamente hay varios elementos que te pueden generar eso. Uno es el desconocimiento de la patología o de lo que se está sufriendo en ese momento, muchas veces porque de pronto el estado educativo no le permite al paciente entender lo que le está pasando, o su médico no le ha explicado adecuadamente, o digamos que hay una sensación de tanta tensión emocional que de pronto no le permite comprender adecuadamente, o simplemente no se le ha dado una información clara al paciente. Entonces enfrentarse ante una patología, por ejemplo, desconocida, genera mucho miedo, incertidumbre sobre su vida. Tener otras comorbilidades. Usualmente el paciente que se hospitaliza por una condición viene adicionalmente con otras enfermedades que muchas veces también se descompensan producto de lo que motiva la hospitalización actual. Entonces, el ver descompensado en general su cuerpo es otro factor que les puede generar eso. Otro factor adicional también muy frecuente en la pandemia es el aislamiento. Por ejemplo, salir del entorno de su casa, dejar de ver a sus familiares, o en sitios que son muy restringidos, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos, o pacientes que tienen aislamiento por infecciones o gérmenes resistentes que deben estar pues apartados. El hecho de estar solos también les puede generar sensación de mucha angustia, o por ejemplo pacientes que están en quimioterapia, que necesitan estar aislados, pues justamente esa sensación de soledad transitoria, o muchas veces no solo transitorio sino por sus situaciones sociodemográficas, pues también les puede generar mucha incertidumbre frente a esto, ¿no? Otro factor importante es el tiempo de estancia hospitalaria. Cuando hay hospitalizaciones muy largas, el paciente pues cambia pues su dinámica normal de vida, ¿no? Muchas veces depende para sus cuidados básicos como levantarse, ir al baño, bañarse, etcétera, cosa que de pronto no le pasaba en su casa. Entonces el ver ese declive funcional, que sea progresivo o transitorio, o el hecho de que suponga un cambio a lo que previamente el paciente venía teniendo, también es algo que puede generar sensación de mucha ansiedad. Otra cosa, diagnósticos oncológicos, por ejemplo, en general malas noticias, que suponga un diagnóstico que tenga un mal pronóstico, o que muchas veces la gente suele asociar el cáncer con la muerte. Me dio cáncer, igual me voy a morir, ¿sí? Entonces el enfrentarse a enfermedades que culturalmente se asocian pues con la muerte también puede generar esta sensación de ansiedad.
¿Cuándo se convierte, cuál es ese punto en el que la ansiedad ya se convierte en un problema para el paciente que está hospitalizado? Pacientes que desarrollen unos síntomas disautonómicos que sean desbordantes, que tengan toda la elevación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que tengan, por ejemplo, síntomas de abstinencia, eso también importante, o situaciones de que no sepan cómo manejar su misma ansiedad, que esto sea no algo transitorio, sino que se prolongue a lo largo de toda la hospitalización, que empiecen a no dormir, esto también es muy frecuente y nos llaman mucho por eso. Muchas veces la solución no es dar un medicamento porque pues hay unas definiciones muy claras para hablar de insomnio, pero el paciente empieza a no dormir, no le gusta la comida de la hospitalización, hace todas las reacciones autonómicas que les menciono. Muchas veces dice que se va a ir, que va a pedir una salida voluntaria porque no tolera mucho más una estancia prolongada, por ejemplo. Entonces, pues básicamente cuando se acompaña de toda una reacción autonómica muy marcada que conlleva pues alteraciones en su patrón de sueño, o que también pueda estar precedida por un dolor que no sea controlado. Un dolor muy marcado también puede generar síntomas de ansiedad desbordante, o incluso algunos antibióticos o medicamentos que se usan también lo puede generar. Básicamente cuando llega al punto de afectar la estancia hospitalaria, al punto que el paciente dice que se va a ir, por ejemplo. Ese podría ser uno de los síntomas. Claro, y totalmente contraproducente porque no ha terminado su tratamiento. Así es. Doctora, ¿y qué consecuencias podría conllevar esta ansiedad durante una estancia hospitalaria para el paciente y su familia, o también los cuidadores? Bueno, muchas veces hay otros cuadros con los cuales muchas veces se pueden complicar los pacientes, y es con algo que se llama un delirium. Un delirium es cuando ya aparecen unas alteraciones en la sensopercepción, en el estado de conciencia, donde el paciente tiene ideas delirantes, muchas veces alucinaciones, está confuso, desorientado. Entonces muchas veces la ansiedad puede ser un predictor de un delirium, o muchas veces un delirium puede ir también acompañado de un trastorno o de un cuadro de ansiedad pues transitorio que se presenta en la hospitalización y que es esperable al contexto de una inflamación, de una infección o de una alteración metabólica. Pueden haber estas consecuencias, que se presenten otros cuadros concomitantes, como les digo, como el delirium. Y, por ejemplo, en psiquiatría específicamente, pues muchas veces hay riesgo de evasión de la institución, pacientes que de pronto tienen autolesiones dentro de la institución, o que requieren una supervisión pues mucho más estricta. Por eso la importancia de que pacientes que sean un poco más vulnerables a desarrollar ansiedad durante la hospitalización puedan estar también pues acompañados idealmente por sus familiares. Listo, Doc. Ya tenemos claro entonces hasta este punto cuáles son esos factores detonantes, qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces ahora hablemos de cuáles son esas claves o recomendaciones que se deben tener en cuenta para tener un manejo apropiado cuando se presenta un trastorno de ansiedad. Mira, en primer lugar, es muy importante que el paciente conozca su diagnóstico, conozca el por qué está hospitalizado, aproximadamente de cuánto tiempo va a ser su estancia y cuál es el objetivo, qué se busca con esa hospitalización. Muchas veces en medicina no es posible dar un tiempo exacto, un diagnóstico exacto, o sea, muchas veces uno requiere observar al paciente, ver cuál es su evolución, cómo responde el tratamiento, pero más o menos darle pues un escenario aproximado para que el paciente no sienta tanta incertidumbre frente a eso. Entonces es una manera de poder reducir la ansiedad. Otra muy importante es idealmente garantizarle un buen patrón de sueño. Eso en una estancia hospitalaria no es tan fácil porque usualmente hay interrupciones en la noche, hay habitaciones que comparten con más pacientes, enfermería entra como es lo habitual, hay toma de signos vitales, es decir, hay varias interrupciones durante la noche. Pero lo que se busca es tratar de que haya la menor interrupción posible. Para eso uno habla con enfermería y recomienda a ciertos pacientes que sean más vulnerables ante eso para tratar de evitarles ciertos distractores en la noche. Entonces el patrón de sueño es algo fundamental. Otra cosa importante, controlar el ruido, que no haya tanta contaminación auditiva por televisores muy altos, por ejemplo, eso también sería importante. Y la meditación o todas las terapias que tienen que ver, por ejemplo, con conciencia plena, con relajación muscular, respiración profunda, por ejemplo, hay varias técnicas que se pueden utilizar no farmacológicas para que el paciente pues tenga una estancia pues mucho más llevadera. Ya posteriormente hay otras técnicas que son farmacológicas. Nosotros contamos con varios grupos de medicamentos que nos pueden ayudar, pero esos son puntualmente para una población específica, cuando sea una situación muy desbordante o que el paciente no permita la realización de un examen, de algún estudio porque tiene una ansiedad
muy marcada, por ejemplo, o a veces requiere sedación para ciertos procedimientos. Entonces los fármacos pues están indicados en momentos muy puntuales, pero lo que se espera es que esto es una reacción transitoria y esperable al contexto. Luego, en la medida de lo posible, no usar medicamentos a menos de que sea estrictamente necesario. Tratar de que tenga visitas, eso es muy importante, pues como les decía, hay lugares de los hospitales que son más restringidos, pero en la medida de lo posible que el paciente se sienta acompañado. Trabajar como ciertas creencias que a veces son irracionales por parte del paciente, que eso se trabaja mediante reestructuración cognitiva. Hay ciertas creencias que llevan a que el paciente sienta, por ejemplo, un miedo súper intenso frente a ciertos procedimientos o frente a su misma hospitalización, y eso le genera, pues, digamos que una importante ansiedad. Entonces la idea es como reducirle un poco el temor frente a eso y obviamente mostrándole pues la realidad de la situación que está viviendo. En conclusión, hablar con su médico, que le aclaren sus dudas. Eso es muy importante, que el paciente pueda aclarar sus dudas, en lo posible garantizar que duerma bien, los distractores que les mencionaba, el sueño, el ruido y el acompañamiento. Doctora Susana, muchísimas gracias. Pues bueno, este es un tema de mucho interés para muchas personas. Podríamos concluir que la sensación de ansiedad que puede tener un paciente durante una estancia hospitalaria es totalmente normal, pero lo ideal y lo que se busca es que esta sensación impida recibir la atención médica que el paciente necesita. Exacto, pero entonces mira que ahí también es importante distinguir una reacción de ajuste, que es como algunos elementos de ansiedad que no cumplen un criterio para un trastorno de ansiedad, pero que son reactivos a una situación de hospitalización, son esperables al contexto y asimismo tienden a ser transitorias a resolver, diferente a un trastorno de ansiedad. Muy frecuentemente esas reacciones de ajuste son las esperables y, como dices tú, son normales ante la hospitalización. Totalmente claro, doctora, muchísimas gracias. Pues bueno, este es el momento para que compartan esta información con esas personas con quienes ustedes creen que lo puedan estar necesitando. Doctora Susana, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes y bueno, estaré pendiente también en una próxima oportunidad. Un saludo grande. Bueno, yo soy Valentina Gómez y los esperamos en un próximo podcast de esto que es Hablemos sobre, de la revista Vivir Bien de Colmédica. Un abrazo y hasta pronto.